Si compraste tu casa, tu departamento, tu terreno, pero únicamente lo hiciste por contrato privado, es decir, sin intervención del notario, no eres plenamente propietario de tu bien inmueble. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenido a esta página de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que conozcas de tus derechos y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. No eres plenamente propietario de tu bien inmueble si únicamente lo adquiriste mediante un contrato privado, en este caso de compra-venta. La formalidad que se debe de dar a la compra o venta, incluso una donación de un bien inmueble, casas, terrenos, departamentos, es que se realice ante notario público. Tal vez creas o pienses que eso no es cierto, o que no sea correcto, que sea injusto, que es mucho gasto, pero déjame decirte que es la formalidad. ¿Y cómo saber que efectivamente tú no eres el propietario plenamente? Y vamos a exponerlo así, plenamente, porque a lo mejor tú llevas viviendo años en tu bien inmueble, pero te invito a que acudas al registro público de la propiedad para que notes que tú no estás inscrito como titular de ese bien inmueble. Para que seas plenamente titular, propietario, dueño de tu bien inmueble y que estés y que tengas esa calidad, que se te reconozca, debes de estar inscrito en el registro público de la propiedad. Las personas que sí realizan este tipo de actos de esta forma formal ante notario público, ellos sí están inscritos en el registro público de la propiedad. Cuando solicitan una constancia de inscripción o un folio ante el registro público de la propiedad, aparece quién es el titular de ese bien inmueble. Entonces, mientras tú no estés inscrito en el registro público de la propiedad, entonces, como lo estoy diciendo, plenamente no eres propietario y te falta esa formalidad y estás a la deriva de que alguien te pueda incluso controvertir tu posesión de ese bien inmueble. Legalmente hablando, se dice que la posesión y la propiedad son dos cosas distintas. Poseer algo no te hace legalmente dueño de. A lo mejor alguien, por poner un ejemplo, alguien te prestó a lo mejor un coche, tú lo tienes en posesión, pero tú no eres el dueño. El propietario no tiene la posesión porque te lo prestó, pero él es el propietario. Y en este tipo de situaciones es algo que se puede asimilar. Efectivamente, a lo mejor tú compraste de buena fe alguna casa, algún terreno, le pagaste a la persona que te vendió y físicamente te dio la posesión de ese bien inmueble y tú llevas años viviendo ahí. Sin embargo, no está revestida de esa formalidad, lo que estamos platicando, de que se realizó ante notario público. Imagínate que alguien simule un acto de una compra o venta. Imagínate que se sabe de una casa que pues no ven, que nadie habita en esa casa y se simule un acto de compra, que una persona llegue, que la ofrezca, que la venda y él no es el dueño y alguien de buena fe llega y la compra y se mete al domicilio y efectivamente a lo mejor nadie lo puede molestar en años, pero ese acto fue ilegal, fue incorrecto. Este es solo un ejemplo de cómo a veces esa formalidad, lejos de ser algo que pienses que no es justo, pues es seguridad, es respaldar la propiedad privada de los bienes inmuebles. Si no se realizara este tipo de formalidad, entonces apropiarse de un bien inmueble sería algo muy
común, muy fácil, y pues eso no creo que le guste mucho a las personas. Hemos sabido, se sabe que muchas veces las personas compran algún terreno, alguna casa incluso, pero no habitan inmediatamente el bien inmueble. Incluso hay personas que llegan a comprar departamentos y los tienen sin habitar 1 año, 2 años. ¿Por qué? Por los motivos que ustedes quieran. Pero imagínense entonces que alguien de una manera fácil se apropiara de ese bien inmueble. Precisamente a veces esta formalidad de que se realice ante notario público, lejos de que sea un trámite más costoso, de que sea injusto, como lo quieras tomar, es seguridad y certeza jurídica respecto de tu bien inmueble para que tú acredites que efectivamente tú eres el titular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa y si yo la quiero vender y una persona sabe, una persona física o incluso una persona moral, alguna empresa, que sabe cuáles son los requisitos, que sabe cómo yo tengo que acreditar la propiedad de ese bien inmueble, me va a solicitar que la compra, que la venta de ese bien inmueble se realice ante notario público. Y el notario público, para que permita o autorice este tipo de actos, me va a solicitarte que efectivamente yo sea el propietario, que tenga mi escritura pública, ojo, mi escritura pública, y aparte esté inscrito en el registro público de la propiedad. Eso es el complemento, una escritura pública elaborada por un notario público en donde diga que tú adquiriste un bien inmueble y que aparte estés inscrito en el registro público de la propiedad. En el registro público de la propiedad están las altas y bajas de quienes son los titulares de los bienes inmuebles. Entonces, en este ejemplo que yo te estoy dando, si una persona moral, alguna empresa me quiere comprar un bien inmueble, ellos ya tienen conocimiento de qué es, cómo yo voy a acreditar que soy el titular. Sin embargo, muchas veces por desconocimiento, por algún apuro, por los motivos que ustedes quieran, por lo que estamos comentando que es injusto, que es muy costoso, muchas veces se realizan este tipo de actos, compras, ventas de bienes inmuebles, pero se hace únicamente en contrato privado, no se le da intervención al notario. Y entonces, desde un punto de vista legal, plenamente la persona que compró, que adquirió el bien inmueble, pues no es legalmente propietario, no es plenamente propietario. Esa plenitud, ese complemento se va a dar una vez que esté debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Cuando una persona adquiere un bien inmueble por alguna compra que realice, por alguna donación, el notario elabora la escritura pública. Es un documento, un formato oficial. Ahí se establece quién es la persona que está, cuando es una compraventa, quién es la persona que está vendiendo, quién está comprando, se delimita el bien inmueble y el notario realiza el trámite de inscribir físicamente o se encarga de elaborar los oficios para que esa escritura y obviamente el titular queden inscritos en el registro público de la propiedad. Eso sería lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando se realizó únicamente el contrato privado? Si tú físicamente vas con tu contrato privado al registro público de la propiedad, te van a negar el servicio, te van a decir que no lo pueden realizar. Y muchas personas así se quedan, no saben qué hacer. Precisamente con este video el motivo de este video es dar esa información de qué se puede hacer en esos casos. Se debe de realizar el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, así se le conoce, usucapión o de prescripción adquisitiva, pero lleva sus requisitos, existen reglas. No es muy sencillo el poder acreditar. No es muy sencillo si no se tienen los elementos. Sin embargo, si se tienen los elementos, si se tienen los requisitos, pues solamente hay que tener un poco de paciencia para que llegue un momento en que el juez pueda declarar, pueda decretar de que efectivamente tú adquiriste ese bien inmueble de buena fe con las características, tú hiciste un acto de buena fe en todo momento y pues aun y cuando no realizaste ese acto ante notario público, pues ya se cubrieron ciertos requisitos, ciertos elementos,
para que se te considere propietario, y el juez es quien va a autorizar que se dé de baja al último titular del registro público de la propiedad y se te inscriba a ti, siempre y cuando obtengas una sentencia favorable. Entonces, para que tú puedas tramitar el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, debes de cumplir esencialmente los siguientes requisitos: que desde que tú celebraste el acto de compraventa del bien inmueble a esta fecha, estoy poniendo como ejemplo hoy que estamos en mayo de 2024, ya transcurrieron más de 5 años. Que desde el momento en que tú celebraste el acto, tomaste posesión de ese bien inmueble, si fue una casa, si fue un departamento, tú actuaste como si fueras el dueño. Incluso a lo mejor al día siguiente de que alguien te vendió a ti esa casa, ese departamento, tú fuiste a la oficina del catastro o a la oficina correspondiente de la alcaldía correspondiente para decir que tú ibas a ser la persona que iba a pagar el impuesto predial de ese bien inmueble. Has hecho algunos servicios, a lo mejor contrataste un servicio de agua, de luz, y sobre todo, a lo mejor hiciste mejoras de tu bien inmueble y las personas del lugar pues consideran o piensan que tú eres el dueño. Es decir, tomaste posesión del bien inmueble de forma pacífica y de forma pública. De forma pacífica, como lo estamos platicando, es que en el acto después del acto de la compra de ese bien inmueble que te lo vendió esta persona, pues tú tomaste posesión del bien inmueble. En tu pensamiento dijiste: yo soy el dueño, ya soy el dueño, pues obviamente a mí me interesa vivir, habitar aquí, y empiezo a hacer trámites, mejoras, y los vecinos de una forma pública te han sustentado o te conocen como si tú fueras el dueño, ¿no? Esos elementos son muy importantes y son esenciales para poder hacer un escrito de demanda y tramitarla ante el juez civil. Se debe de ganar este juicio. Tan importante es hacer este escrito con las pruebas que incluso se tienen que llevar a testigos para que le informen al juez que efectivamente saben o conocen que tú eres el dueño, que has hecho mejoras, que llevas viviendo cierto número de años en ese bien inmueble. Hay ocasiones en que este tipo de actos, si bien es cierto, es en contrato privado, pero la persona que compró se lo compra al dueño, al último titular registral. Pero hay ocasiones en que a lo mejor el titular registral ya se lo vendió a una persona y esa persona te lo está vendiendo a ti. En ambos casos, ya sea que te lo haya vendido el titular o otra persona que se lo vendió a él, en ambos casos se va a demandar al titular, al que aparece inscrito en el registro público de la propiedad. Pero también en este segundo ejemplo que te di de que el titular se lo vendió a una persona y esa persona a ti, también se va a demandar a esta persona. Hay ocasiones en que ya no sabemos en dónde se encuentra viviendo la persona que te vendió a ti, y eso se manifiesta en tu demanda, se le va a llamar a juicio. Lo ideal es que reconociera que efectivamente, que primeramente se tenga conocimiento de su último domicilio y que se le llame a juicio. Podría acelerar el trámite, pero en la mayoría de ocasiones este tipo de ventas, una vez que se realizan, ya no se sabe a dónde se fue a vivir la persona. A lo mejor fue por una urgencia, incluso que te haya vendido el bien inmueble, que te haya vendido su casa o algo, porque él ya se tenía que ir del lugar. Entonces hay ocasiones en que ya no se sabe en dónde vive. Sin embargo, eso no impide que en la demanda se mencione que no sabemos en dónde vive, y esto se tiene que mencionar para que el juez ordene que se envíen oficios a diferentes instituciones para saber si alguna de ellas tiene algún domicilio registrado. Hay ocasiones en que sí aparece el domicilio, se le tiene que avisar, se le tiene que notificar de que tú iniciaste este tipo de juicios, que este tipo de juicio para que se presente
Hay ocasiones en que niegan que él haya vendido el bien inmueble, para que veas la seriedad y la formalidad de este tipo de juicios. Por eso te mencionaba que efectivamente tú hayas realizado ese acto de buena fe, o sea, tú lo compraste de buena fe, sea que se lo compraste directamente al titular o sea que fue una tercera persona, pero tú de buena fe hiciste ese acto, porque esto va a servir para tu juicio. Imagínate que se presentara a juicio el titular registral y mencionara que él no participó en ninguna venta. Posiblemente tu juicio se complique, pero bueno, tú vas a tener elementos para poder incluso obtener la titularidad de ese bien inmueble porque ya cumpliste con otros requisitos. Es todo un tema, se tienen que valorar ciertos elementos. Ese ejemplo que yo te acabo de dar es algo que a veces sucede. Sin embargo, en la mayoría de los casos ya nos aparece el domicilio del titular, de la persona que vendió. Sin embargo, el juicio se tiene que seguir, se le tiene que demostrar en este juicio al juez que efectivamente tú realizaste todos esos actos de buena fe, has actuado de buena fe en todo momento, y tanto así que has actuado como dueño, como si tú fueras el titular, ignorando que tenías que haberlo realizado ante notario público. El objetivo es obtener una sentencia favorable, que el juez reconozca que efectivamente tú celebraste un contrato de compra de un bien inmueble, que has cumplido con esos requisitos o características más de 5 años desde que se celebró el acto, has actuado como dueño de buena fe, en fin, tus testigos acreditaron, le mencionaron al juez que efectivamente tú eres el titular, que te conocen y que el objetivo de todo esto es obtener una sentencia favorable. Esa sentencia, físicamente, que son unas hojas donde el juez emite su sentencia, es decir, resuelve tu juicio, esa sentencia va a ser tu título, tu escritura pública, perdón, corrijo. Esa sentencia va a ser tu escritura pública. En parte del contenido de esa sentencia va a mencionar que tú en fecha tal le compraste ese bien inmueble a tal persona, las características del bien inmueble, y eso es lo que se va a inscribir en el registro público de la propiedad, y de esta forma entonces tú plenamente ya vas a ser titular, propietario de tu bien inmueble. El juez en este tipo de juicios es el único que puede ordenar que se dé de baja al anterior titular, y como tú demostraste que tú realizaste ese acto de buena fe, entonces el juez ordena que se dé de baja al anterior titular y se te inscriba a ti. De esta forma entonces se subsana esa situación del que no se realizó en un primer momento la compra, la venta de ese bien inmueble sin la formalidad de intervención del notario. Espero que esta información te sea útil, te sirva, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en municipios cercanos a la Ciudad de México. Envíanos un mensaje por WhatsApp para que podamos agendarte una asesoría. Te quiero agradecer por ver este video.